It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Y si queréis ahora pasamos un poquito a ver, no todas, porque son muchas, pero vamos a mirar un poquito qué pasa con algunas de las vacunas. Yo he cogido quizá las más importantes, la viruela porque es la primera y porque es la que nos han dicho que está erradicada y que todo, y que fue tan bien y que fue tan fantástica. Luego está la polio, luego está el tétanos y luego está la difteria. He cogido estas cuatro, aunque hay todas las demás, pero no hay tiempo para todo. Bueno, porque en la viruela lo que he hecho es que encontré una recopilación de artículos del British Medical Journal, que es un prestigioso diario médico que ya existía en aquella época entre 1878 y 1957, varios comunicaciones o opiniones de médicos de aquella época. El primero nos dice que el porcentaje de personas vacunadas ha disminuido desde el 85 en 2007 hasta el 40%, o sea, la mitad más o menos, ¿no? El número de personas por viruela ha caído y la tasa de mortalidad ha descendido progresivamente, o sea que a menos vacunas, menos viruela y menos mortalidad. O sea, no al revés, no más vacunas, entonces con muchas vacunas hay menos viruela, no, es al revés, ¿no? Nos dice él. Dice: ¿cómo es que algunas de nuestras ciudades más vacunadas, por ejemplo Bombay y Calcuta, la viruela se mantiene, mientras que algunas de nuestras ciudades menos vacunadas como Leicester es casi desconocida, que no hay viruela? ¿Cómo es que Alemania, el país más vacunado en el mundo, hay muertes en proporción a la población que en Inglaterra? Por ejemplo, dice en Alemania había 28 muertes, en Inglaterra había en 1919 28 muertes al año. En Alemania había 707 y en Inglaterra 30 y en Alemania 354, cuando es mucho más vacunada Alemania que Inglaterra. Y esto nos lo dice el doctor Parry, médico. Otro, un ingeniero sanitario que se llama J.T. Biggs, en 1912, dice: nuestra mejora de la sanidad y el rechazo de la vacunación están salvando cerca de 1.400 vidas anualmente, solo en el grupo de enfermedades infecciosas. Más opiniones. Por ejemplo, otro médico, Howard Hyde, dice: no solo no hay pruebas de que la vacunación protege contra la viruela, sino más bien todo lo contrario, ya que la mayoría de muertes ocurrieron en personas vacunadas. Otro que nos dice: el saneamiento, la dieta, el aire puro, la tranquilidad de mente, la confianza y la limpieza modifican la viruela. Todos estos modificadores son infinitamente más baratos, más seguros y en todos los sentidos preferibles al veneno de la viruela de las vacas, que si no mata, a menudo marca, mutila y siembra las semillas de futuros eczemas, tumores, etc. El doctor Phipps, médico. Entonces, esto contrasta totalmente, que es prensa de aquella época, con lo que nos han dicho, con lo que nos han explicado en los libros de texto de la universidad, que siempre que la viruela, que esta vacuna ya el Jenner la inventó y a partir de aquí ya se acabó la viruela y nos la hemos erradicado, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que en aquella época explican y lo que hemos dicho antes de Filipinas, que empezó a haber muchas más muertes por viruela conforme más se vacunaba. Por lo tanto, son totalmente contrarias las informaciones que nos llegan, ¿no? Con la polio, pues es muy curioso. La polio yo no acabo de entender, si miras gente que la ha estudiado en retrospectiva, hay como muchas informaciones, dijéramos, diferentes, ¿no? Que no sabes muy bien cuál es la conclusión de todo ello, pero lo que sí que está claro, por ejemplo, es que hicieron estudios en poblaciones indígenas en Brasil, que eran los indios chavantes, y se daban cuenta de que les hacían análisis y que tenían las 3 cepas del poliovirus, que es el que está en la vacuna, de 3 cepas, pero ellos las tenían, pero no desarrollaban ningún tipo de enfermedad. Incluso el doctor Sabin, que fue el inventor de la primera vacuna oral contra la polio, también señaló que los pueblos indígenas se contagiaban del poliovirus antes de los 2 años y sin embargo no existía entre ellos la parálisis. O sea, también
lo mismo, de que sí, de que se veía que tenían este virus y de que había estas pruebas analíticas, pero estaban sanos. Y que en cambio le extrañaba mucho que la importante tasa que había de poliomielitis paralítica entre los soldados americanos de las mismas zonas, y que entonces la enfermedad paralítica era común en las comunidades de colonizadores, pero no en los indígenas. Y entonces le asombraba mucho que las zonas limpias y avanzadas del mundo fueran las que enfermaran. Esto es del libro que está muy bien de Susan Humphries, Desvaneciendo ilusiones, que habla de las vacunas, ¿no? Y es verdad que yo recuerdo que nos explicaban que la polio en la universidad, en la facultad, que era una enfermedad de zonas urbanas. Claro, tú que no era de zonas rurales, entonces te dicen una cosa así y tú te la crees, ya está. Y bueno, y no te preguntas más allá de por qué, ¿no? Luego ya cuando si te interesa el tema investigas, vas viendo que algo pasa, ¿no? Y luego también cosas que creaban confusiones, que muchas de las enfermedades las agrupaban bajo el nombre de polio. Entre ellas, por ejemplo, la sífilis congénita. Muy importante, los envenenamientos. Antes el Luis ha dicho aquello de los órganos fosforados y todo esto, pues aquí con el aceite de colza, pues esto es una historia repetida ya, ¿no? O sea que aquí pasó un poco lo mismo. Y los envenenamientos por arsénico, plomo y DDT se cree que son muchas de las causas de estas parálisis. Luego el síndrome de Guillain-Barré, enfermedades mano-pívoca, etc. O sea, había diferentes etiquetas que se ponen ahora que en aquel momento se agrupaban todas bajo polio, bajo el nombre de polio. Entonces, luego, por ejemplo, en 1958 en Michigan hubo una campaña, bueno, hubo un lío con las vacunas, primero la de Sabin, que era oral, luego dijeron que esto era una guerra al final de egos médicos, porque decían, es que esta ya no funciona. Claro, se dieron cuenta que el Sabin no funcionaba y se criticó mucho. Entonces los enfermos tenían polio habiéndolos vacunado, había más polio todavía. Entonces dijeron, bueno, es que esto es lo que decíamos antes, es que la vacuna no es buena, vamos a hacer otra que es la SAL. Entonces surgió el otro gran investigador, SAL, y hizo la otra vacuna de la polio, ¿no? Y entonces, pero luego cuando se veían los casos diagnosticados, se veía también que un caso que tenía estos síntomas no tenía ninguna relación con el poliovirus, o sea, no tenía el virus. O sea, entonces, fijaros, es que esto es lo que pasa siempre con la teoría microbiana. Muchos pacientes, o sea, esto es lo que, por eso dicen que se salta lo que se llaman los postulados de Koch, son los postulados en los cuales se basa la teoría microbiana. Y estos postulados resulta que se los saltan totalmente, o sea, en esto se basa toda la gran base científica de esta teoría y nunca se cumplen. Y esto lo reconoció también una revista médica muy prestigiosa hace años. Pues entonces, claro, se saltan porque uno de los postulados, el primero dice, si no recuerdo mal, todo enfermo que padezca, o sea, que se diagnostique de una enfermedad, tiene que tener aquella bacteria o aquel virus en su cuerpo y no tiene que estar en el cuerpo de las personas sanas. Esto todos se lo saltan alegremente, porque aquí veían que los indios estos todos tenían el virus de la polio y estaban a la mar de panchos, y en cambio personas que tenían una parálisis no tenían el virus de la polio, ¿vale? Con lo cual otra incongruencia. Bueno, me ha gustado poner estos carteles porque eran de la época, fíjate, fijaros cómo, porque esto ilustra, DDT is good for me, o sea, después se prohibió el DDT, pero resulta que es como, mira, es muy parecido a lo que está pasando ahora con el glifosato. Fijaros que la historia se repite y se repite y se repite. Resulta que se creía que las moscas propagaban la polio. Y entonces, claro, todos los padres estaban espantadísimos y entonces fumigaban todo con DDT, los ampits de las ventanas, la comida, el agua de lavar la ropa, en la cama, los colchones. Entonces se creía que fijaros, era seguro, efectivo, DIDIT, incluso para niños, fijaros, es DDT esto, ¿no? Entonces, esta era la propaganda de aquella época con el fantástico y maravilloso DDT. Esto son de carteles de aquella época.
Entonces, claro, que otra observación que se hizo fue que, y por eso se culpó también al DDT, porque seguramente había un conglomerado de cosas, de síndromes que agrupaban todos bajo la polio por intereses, porque luego había intereses en demostrar que la vacuna funcionaba y que todo eran polios y tal, que luego se cambiaron etiquetas precisamente para no reconocer que la vacuna no funcionaba. Pero bueno, en este caso se observó que en zonas, no me acuerdo qué zona de Estados Unidos, se fumigó, se empezó a fumigar mucho con DDT, o no me acuerdo si era con el arsénico, igual con un pesticida que se fumigó mucho, y en aquella zona coincidió que los niños empezaron a tener polio. Y entonces por eso luego lo empezaron a llamar, porque eran niños que comían manzanas frescas, y porque eran niños de familias que se lo podían permitir, y claro, como se lo podían permitir, compraban DDT y los fumigaban en todas partes, ¿no? Igual los pobres no podían comprar el DDT y esto que se ahorraban, ¿no? Pero lo llamaron la epidemia de clase media, y los CDC, Centros de Control de Enfermedades, lo explicaban, un argumento tan de esto, decían, claro, es que estos niños de pequeños han estado en ambientes demasiado limpios y por tanto no han contactado con este virus y mira, por eso enferman. O sea, este es el argumento que utilizaban para justificar todo esto. Bueno, es un diagrama, por ejemplo, en el cual se muestra el paralelismo entre la epidemia de polio y las toneladas de pesticidas, que realmente es muy significativo, ¿no? También, porque realmente, como decíamos, no solo fue el DDT, sino pesticidas que tenían arsénico, que tenían arsénico, que tenían plomo, que luego se fueron eliminando, luego los fueron, creo que los prohibieron, primero en Inglaterra, entonces bajaron también los casos de polio. O sea, hay todo un conglomerado de cosas, de información, que es muy confuso, pero que en lugar de cogerlo, mirarlo con lupa, analizarlo con rigor científico y ver qué había pasado, lo que hacen es, todo esto era polio, venga, vacuna y ya está. Y por eso la gente, porque yo he cogido la polio, porque yo detecto que uno de los miedos que hay más es de la vacuna de la polio. Porque la polio generó, claro, muchas personas con muchas parálisis y bueno, además era horrible cuando se ven fotos, si encuentras frente a los niños con los pulmones de acero, era horrible ver las torturas de aquellos niños como estaban. Entonces, claro, esto creaba un pánico terrible y este pánico continúa persistiendo porque todo el mundo te dice, pues que yo tengo una tía que está la polio, es que yo tengo no sé qué. Entonces, claro, para ellos es la polio. Entonces, por eso hay miedo y por eso, sobre todo, la vacuna de la polio. Bueno, el tétanos la he puesto porque también es una de las vacunas que más se pregunta, ¿no? Que la gente, incluso la gente antivacunas o la gente que se cuestiona las vacunas, a veces se pondrían el tétanos o te preguntan, a lo mejor me lo pongo. Incluso yo ahora no sé, pero hace años que fui, cuando al principio, hace muchos años, fui a una charla, creo que era Xavier Uriarte y el Joan Mora, que la dieron, que la primera vez que yo oí hablar de las vacunas así, y ellos explicaban que incluso muchos médicos homeópatas, que evidentemente la homeopatía por principio está en contra del tema de las vacunas, decían, bueno, hombre, pero lo del tétano, si estás en una zona rural, ¿sabes? O sea, como que se le daba una especie de, bueno, de peixet, ¿no? Vamos a poner lo del tétanos. Pero la doctora Joet, hay un vídeo muy interesante de ella, que lo podéis encontrar en la página de la Liga para la Libertad de Vacunación, es muy experta en este tema y nos dice 4 cosas muy simples. Primera, el tétanos no es contagiosa, esta enfermedad. Esto, no sé si lo sabíais, pero es así. No se contagia el tétanos, por tanto, ¿qué sentido tiene hacer una vacunación para inmunidad de grupo del tétanos si no se contagia, ¿vale? Primera. Segunda, la enfermedad en sí misma no es inmunizante. Así como si tú contraes el sarampión, pues sí que se ha demostrado que yo, por ejemplo, sarampión, rubéola, varicela, todos estos papeles de estos los he pasado. Y claro, entonces, teóricamente, pues toda la gente que hemos pasado de pequeños estas enfermedades ya no las volvemos a padecer. Pero el tétanos en sí misma no es inmunizante. Entonces, ¿cómo puedes decir, te pongo una vacuna para inmunizarte del tétanos si la misma enfermedad no inmuniza? No tiene ningún sentido, ¿no? Porque si la enfermedad, la bacteria en vivo, es la toxina en este caso, es igual, la toxina del Clostridium tetani es la que te produce la enfermedad del tétanos y esto
a la persona que ha padecido la enfermedad y ha salido de la enfermedad, después no la deja inmune, porque sí que la dejaría la vacuna. Con lo cual no tiene sentido vacunar. Es una enfermedad rarísima, y más en niños. O sea, es que no hay casos prácticamente. Ahora veréis, he cogido 2 o 3 ejemplos. Los niños de los países industrializados no están afectados por esta enfermedad. Esto se refiere a que hay países muy pobres con unas medidas higiénicas terribles y que en algunos casos así aparece lo que se llama tétanos neonatal. Pero esto no se ve en los países industrializados. Esto evidentemente no es la causa, no es el Clostridium tetani, ¿vale? Entonces, pero aquí no se ve tétanos. Y luego dice que la enfermedad es una enfermedad de falta de higiene. Entonces, datos, por ejemplo, que nos da Alexandra Procloudine, que es una higienista, nos dice que el tétanos lo que necesita es una herida muy profunda, muy descuidada, para crear un entorno anaerobio. Ella dice, bueno, ya se crea lo de la bacteria, que puede florecer, morir, desprender una toxina en el cuerpo y ella dice, si uno pisa un clavo y sangra, no puede sobrevivir. Y esto es verdad, esto es muy importante. En una herida que sangra, o sea, es muy importante que cuando una herida se la deje sangrar, evidentemente con sentido común. No estoy hablando de una herida, por ejemplo, arterial, que empieza a salir a lo bestia y te puedes quedar desangrado, pero la mayoría de heridas, ¿no?, que lo que sangra son capilares o alguna vena o tal, se tiene que dejar sangrar un poco porque es el mecanismo que tiene el cuerpo para precisamente eliminar el riesgo de que haya cualquier cosa dentro que le produzca alguna enfermedad. Entonces, el mismo CDC de Estados Unidos nos dice que el tétanos es diferente de las 2 enfermedades prevenibles porque no se transmite. Bueno, esto es lo que hemos dicho antes, pero que nos lo dicen lo oficial. Otra cosa, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, fijaros, un promedio de 29 casos al año, con la población de Estados Unidos. Esto es nada. O sea, cualquier enfermedad es mucho más prevalente que el tétanos. O nos dice en Australia, por ejemplo, otra doctora nos dice que solo hay 12 casos al año en Australia. Bueno, son ejemplos para que veáis lo poco frecuente que es. Luego, por ejemplo, otra cosa es que durante la era prevacunal, en tiempo de guerra, había heridas terribles con balas, metralla, y que rara vez desarrollaban el tétanos. Y que no fueron vacunados con el tétanos, y en cambio se desarrolló en menos de un 1% de los heridos, que eran heridas realmente lo que se llama tetanígenas, que eran más probable que se produjera el tétanos en este tipo de heridas, ¿no? Entonces, la única cosa que hay que hacer con una herida es que, esto que decíamos, hacerla sangrar y luego limpiar con jabón, agua y agua oxigenada, nada más, mucho más eficiente esto que ninguna vacuna y que nada. Luego, otra cosa es que la mayoría de tétanos ocurren en personas mayores, de casos de tétanos, y esto tiene un sentido, y es que, bueno, dice, los niños tienen una vitalidad superior, pero en realidad lo que pasa es que las personas ya mayores, si tienen una herida fea, ¿no?, tienen un tejido mucho menos vascularizado y por tanto menos oxigenado. Entonces esto sí que puede ser un substrato que ayude a que allí se produzca algún tipo de complicación, pero es este tipo de sustrato, de que esta herida que es fea, que destruye mucho tejido. Esto es los únicos casos que puede haber tétanos, la enfermedad tétanos, ¿no? Y entonces yo cogí, por ejemplo, aquí ya hemos hablado de Estados Unidos y de Australia, pero me fui a buscar al Instituto Carlos III de Centro Nacional de Epidemiología, aquí en España, y fijaros, del año 2005 hasta el 2014 hay solamente 25 casos de tétanos, de muertes por tétano, de muertes por tétanos es. O sea, en 5 a 14 son 9 años, ¿no? En 9 años solamente ha habido 25 casos, y fijaros que son todos son a partir de hay 5 casos a partir de los 65, 12 a partir de los 75, 8 de más de 85. O sea, no hay ninguno anterior a esto. Bueno, la difteria, la difteria, por ejemplo, hay un artículo que nos vuelve a demostrar lo que decíamos antes, de que
enfermedades estas se dan en niños vacunados. Es un artículo del año 2015, en Brasil, 27 casos de brote de difteria confirmados en niños vacunados. De los 27, 26 estaban vacunados o parcialmente o completamente, uno no vacunado, ¿vale? Y de estos 3 casos, tres resultaron en muerte, 2 de ellos en niños vacunados. Entonces, la conclusión es que la difteria, según ellos, sigue siendo endémica en Brasil, tanto alboroto aquí por un caso y allá parece que es endémica, pero fijaros otra vez, en niños vacunados. Lo dicen en los artículos médicos, en epidemiología de Brasil. Este otro estudio que hicieron en personas mayores para ver el estado inmunitario frente a la difteria de una población anciana. Miraron 231 personas de más de 65 años y miraron los anticuerpos antidifteria que tenían, que según ellos son protectores. Entonces vieron que de la mitad, 47%, más o menos la mitad, no tenían anticuerpos de la difteria, y de la otra mitad, de los 122 que fueron positivos, había un 84% que no había constancia de si habían estado vacunados o no, ¿vale? Y entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia la conclusión, o sea, el resultado, quiero decir, lo que hemos de ver es que lo que decíamos antes de la inmunidad esta de grupo, ¿no? Que un 50% de estas personas, y estamos hablando de mayores de 65 años, que en este caso sí que podría ser que hubiera un tipo de inmunidad natural. Pero lo que ellos dicen al final es que, claro, ostras, pues en estos 47% que no han padecido, que no tienen los anticuerpos, los vamos a vacunar. Y en los que tienen los anticuerpos también, porque bueno, les ponemos una dosis de recuerdo. Entonces, otra vez, ¿no? La ilógica de los inventos que hacen para vacunar y vacunar cada vez a más población. Y entonces aquí vamos a hacer un poquito de análisis del caso de Olot, de la difteria. Entonces, bueno, yo encontré un artículo inglés que tenía todos los datos, que incluso ningún artículo de aquí lo había encontrado, y ellos parece que sí, que los obtuvieron. Pues que lo que decía es que en el caso de este niño se encontraron 217 contactos identificados. Se hizo una investigación epidemiológica y se identificaron pues familiares, tutores de campamento, compañeros de escuela, etcétera, etcétera. Y que entonces en la segunda etapa de esta investigación lo que se encontró fueron 9 niños que fueron portadores. Ellos juegan con el lenguaje, entonces ellos llaman portadores a niños sanos que estaban vacunados estos, y ellos dicen, claro, como estos estaban vacunados, tienen la difteria pero no la padecen. O sea, ellos lo justifican así, y esto es una afirmación que habría que preguntarse si realmente es así. Entonces, yo creo que lo que pasó en este caso fue que era un cuadro de un paciente con una amigdalitis común y normal, como muchos hay y como muchos pasan por todos los servicios de urgencia, y ningún pediatra de mi edad hemos visto ningún caso de difteria nunca, y si uno lo ha visto es una excepción, por lo menos aquí en nuestro medio. Entonces a nadie se nos ocurre pensar cuando vemos un niño con amigdalitis que tiene una difteria, pero resulta que fue caer en manos de un pediatra alemán que, como por eso os pongo aquí la noticia en prensa, que él decía, es que yo en 2011 ya advertí de que podía aparecer un brote de difteria en niños no vacunados. Entonces este hombre actúa bajo lo que se llama sesgo de confirmación, que es la tendencia natural que tenemos a investigar o interpretar la información de manera que confirme lo que ya pensamos. Entonces él tenía 2 obsesiones. Una era los niños no vacunados, y esto lo sé no solo por esto, sino también por contactos que lo conocen. Entonces él está obsesionado con los niños no vacunados, ¿no? Bueno, quizá habrá otros que también, pero bueno, en este caso fue el que le tocó. Y además tiene un problema de un antecedente familiar en que unas tías y su abuelo y no sé qué tuvieron la difteria, y alguna murió de difteria y tal. Entonces, claro,
esto es un peso que él tiene dentro y que él se erige en héroe antidifteria, ¿no? Y él pronostica y dice pues que habrá problemas. Entonces, pues ya está. Entonces por eso él dijo, ya, niño no... porque claro, él dijo, amigdalitis, sí, bueno, no hubiera hecho nada. Niño no vacunado, vamos a pedir la prueba de la difteria. Pide la universidad de la difteria, lo mandan a Madrid y le sale positivo. Y entonces aquí sale esta otra noticia de prensa de la bióloga o de la técnica de laboratorio que dijo, madre mía, ya la tenemos aquí. O sea, esto está, este recorte de prensa, que ella de alguna manera ya la esperaban. Ya la tenemos aquí, ¿no? O sea, es curioso este titular, ¿no? Cuando en realidad esta es una enfermedad que en 30 años no se había visto en ningún caso. Entonces también es curioso, porque esto lo pone en la entradita, en el subtítulo, que dice, hace 8 años se integraron el centro en la red europea contra la difteria, porque sabían que no estaba erradicada y por tanto podía llegar en cualquier momento a España, tal como ha pasado. O sea, para que veáis cómo que nunca este centro no existía antes. ¿Por qué de repente deciden crear un centro de una red europea contra la difteria y de repente aparece un caso? O sea, es todo un poco cogido por los pelos, ¿no? Entonces, esta noticia se extiende como la pólvora, y esto yo lo viví en vivo y en directo porque empecé a ver por todas partes, en todos los medios que solo hablaban de esto, y empecé a recibir 3 o 4 llamadas de medios de comunicación que me preguntaban qué pensaba y que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, es como si hubiera esto, como una guerra, como no sé. Entonces, todos, las tertulias, los políticos, todo el mundo hacía juicios y culpabilizaba a los no vacunados. Esto crea un clima de lo que llamó un egregor. Un egregor es una especie de masa energética, ¿no? En la atmósfera, de pánico. Este pánico, a través de la caja de Pandora, que esto influye en todo el mundo, por supuesto, pero sobre todo influye en los que se sienten acusados totalmente con el dedo, que son los padres, la familia del niño, ¿no? Entonces, claro, este niño le suprimen los síntomas, pues empiezan a dar tratamiento, le intoxican con fármacos, y este egregor de miedo, culpa, estigma, el niño lo recibe a través de los padres. Este niño al final duró un mes todo su proceso, ¿no? Entonces, al final, como corolario final, porque yo creo que aún, mira, si hubiera ido pasando con esto, igual hubiera pasado todo un proceso, pero igual se hubiera salvado. Pero entonces, lo peor fue la administración de lo que llaman la dosis máxima de suero equino antidiftérico. El suero equino está descrito que produce la enfermedad del suero. Prácticamente ahora no se utiliza, porque se había dado casos terribles en los cuales había insuficiencia renal, afectación del corazón grave. Entonces le pusieron 3 dosis como a la desesperada, primero una, después otra, en 3 días, así en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, para mí esto está claro, de que murió un niño, ¿no? Lo que pasa que lo fácil es decir difteria, antivacunas, venga, todos a vacunarse. Entonces, por ejemplo, Enric Costa nos dice, que seguramente lo conocéis, él nos dice unas cosas muy curiosas. También dice, según lo que ha explicado el sistema oficial, podemos sacar una conclusión. El foco de la infección provenía de sujetos vacunados. Claro, porque se decía, ¿y de dónde ha salido? ¿De dónde se ha infectado este niño? Si hacía 30 años que no. Pues de los sujetos vacunados, que son estos 9 que se encontraron en su entorno. Entonces él dice, si esto es así, se descarta que los niños no vacunados sean la única fuente de reaparición de enfermedades infecciosas. O sea, porque ellos dicen, bueno, si están protegidos porque tienen vida, bueno, porque hay los menores de no sé qué que no están vacunados. Bueno, entonces los mismos vacunados pueden contagiar de difteria a un niño también que no está vacunado, pequeño, por ejemplo. Porque la vacuna consiste en inyectar la enfermedad. Claro. Entonces dice, de toda la información se deduce que muchos ciudadanos, vacunados o no, podemos ser portadores de este tipo de gérmenes, que lo somos, porque como se vio en este estudio de las personas mayores, un 50% la tenemos aquí, estamos tan anchos y tan frescos, ¿no? Pero unos son silenciosos, pero esto cogiendo las premisas que nos dicen ellos, porque no padecen la enfermedad. Claro, los no vacunados, según ellos, los vacunados no tienen enfermedad, pero tienen el bicho aquí. Y son más peligrosos, dice él, que los que la padecen, porque los que la padecen por lo menos anuncian, cuidado que está la difteria, ¿no? O sea, yo creo que es un poco ya como rizar el rizo, nos riza el Enric Costa el rizo, ¿no? Y entonces dice
que otra cosa muy lógica de pensar, con la cantidad de niños no vacunados que ha habido en España durante los últimos 30 años, o sea, si solo que haya, el otro día alguien me pasó un dato de que en Cataluña, afortunadamente, es la región de España con más no vacunados. Bueno, las cifras varían, oscilan un poquito, entre 93 aquí, por ejemplo, 93% vacunados, y creo que el sitio más alto es Valencia, en 100% o algo así. Entonces, dice, al final, cogiendo un contacto que tengo, me decía, cogiendo los números, 5.000 niños no se vacunan, son no vacunados en Cataluña, ¿no? Entonces, lo que dice Enrique, en estos 5.000 niños, ¿creéis que en 30 años, bueno, 5.000 y después los que han sido, los que han ido siendo, ¿creéis que en 30 años ninguno habría cogido esta enfermedad? Vale, y luego ya, bueno, decir solo, porque digo, todas estas son, cada una podríamos entrar, tosferina, sarampión, papera, rubéola, varicela, hepatitis, meningitis, todo esto podríamos, no tenemos tiempo ni es demasiado vasta la cosa, pero decir, las enfermedades infantiles, que son estas 4, sarampión, papera, rubéola, varicela, bueno, y alguna más, la escarlatina y tal, son fases evolutivas necesarias y beneficiosas para los niños. No es el miedo que nos están dando, sobre todo con el sarampión, porque las paperas son mucho más prevalentes. Si vas a mirar los datos de estadística de epidemiología, ves muchos casos de paperas. Están allá apuntaditos. ¿Y por qué nadie habla nunca de las paperas? Como, ¡ay, cuidado las paperas!, ¿no? Y en cambio sí que con el sarampión, pues la explicación es que el sarampión tiene todo un programa que no tiene las paperas y hay que hablar del sarampión y hay que, bueno, hacer ruido, ¿no? Luego otra cosa es que la escarlatina, que es otra de las enfermedades típicas de la infancia, no hay vacuna. Y nunca nadie habla, ¡uy, cuidado, que ha habido! Y hay casos de escarlatina. Pero están preparando una, ya me ha llegado, ya tengo un artículo que están preparando una vacuna para la escarlatina. Luego ya vamos acabando. Por ejemplo, este grupo que hemos dicho antes de Italia, que se llama Corvelva, que son unos científicos que están trabajando muy bien, cuestionando las vacunas. Ellos dicen, que es curioso esto, que han analizado una vacuna infantil que es la 6 combo, que es la que sería equivalente a la hexavalente de aquí, ¿no? A la Infanrix hexa que hemos dicho, esta, la que se pone a los 2, 4 y 6 meses. Pues ellos han analizado esta vacuna y lo que han visto a mí me sorprende mucho, es que no contiene los antígenos que afirma que contiene y en cambio contiene químicos tóxicos que no están listados como ingredientes. Por ejemplo, dice que encontramos, bueno, contaminación química del proceso de fabricación, toxinas peptídicas, macromoléculas, bueno, una serie de cosas que ellos han encontrado que no consta en la hoja de esto. Y en cambio, lo que más me sorprende, que es una cosa rarísima, no encuentran toxoides de difteria, de tétanos, de tosferina, de hepatitis B, de hemofilos influenza y poliomielitis, que son las que dicen que lleva. Yo lo dejo así en interrogante porque ellos han hecho un análisis bien hecho de laboratorio independiente. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Y luego ya, para casi acabar, pues no sé si sabéis que Bill Gates es uno de los grandes promotores de las vacunas, que su fundación Bill y Melinda Gates, que por cierto ellos promovieron unas campañas, unas en África, otras en India, en las cuales se vacunaba del tétanos a mujeres solamente, con el fin de producir esterilidad, ¿vale? Como medio eugenésico de control de la población. Entonces esto, si no recuerdo mal, el gobierno de la India, el mismo gobierno de la India hizo una denuncia contra él y contra su fundación porque protestaron contra estas campañas que eran nocivas, ¿no? Que no tenían ningún sentido. Pues resulta que este señor, que además hay un vídeo de él, hay un vídeo que está más que visto y revisto por la gente que conocemos el tema de las vacunas, en la cual dice directamente que las vacunas van a ayudar al control de la población, y lo dice así de claro, ¿no? Entonces, él resulta que en un simposio médico a puertas cerradas en Seattle, el que fue pediatra de sus hijos, esto claro, son aquellas noticias que dicen, bueno, ¿lo puedes asegurar? No sé, yo lo he visto en muchos sitios y parece que es así, yo lo digo, ¿lo creéis o no? Dijo que cuando eran pequeños él se negó rotundamente a vacunar a sus hijos y dijo que estarían muy bien sin vacunas, por ejemplo, el gran promotor de las vacunas.
Y para acabar ya, porque ya, ¿no?, dejamos aquí, luego sí podemos hacer un poco de turno de si alguien quiere comentar. Pues bueno, yo creo que, porque claro, ante todo esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, esto es un tema que también daría para otro, ¿no? Porque yo creo que la gente se tiene que empezar a movilizar, pero primero que nada hay que practicar el discernimiento y la capacidad crítica y pensar por nosotros mismos y no dejar que, o sea, no nos creamos todo lo que nos dicen. Siempre acostumbra a haber intereses detrás de las recomendaciones de los poderes públicos, de las instituciones, que suena raro, porque la gente, un argumento que dice la gente es, pero no puede ser que los médicos, los gobiernos te estén recomendando algo tan malo. Claro, es que esto también se entiende, pero claro, la gente de repente dice, no puede ser, hombre, esto que me estás contando tú son conspiranoias, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente, bueno, pues yo le digo, muy bien, no te lo creas, pero empieza a investigar, empieza a mirar, ¿no? Y luego, pues esto, desarrollar esta intuición, esta sabiduría interna que todos tenemos y yo siempre digo, es importante informarte, hacer un análisis racional, mira, infórmate, lee, mira vídeos, lo que quieras, comenta, pero esto al final, la decisión verdadera la tendrás dentro, no la tendrás por todo este análisis racional que te da un buen background, te da una buena base para poder después decidir y para poder hablar con quien sea, pero en realidad la decisión verdadera te vendrá de esta intuición que yo veo que la tienen muchas madres, sobre todo dicen, no, es que yo no sé por qué, pero yo no lo veo claro todas. Pues ya está, este es su argumento. Yo no lo veo claro. Y es que van bien encaminadas, ¿no? Y luego, por ejemplo, como os decía, yo estoy en contacto con gente de Argentina que ahora hace poco, que les han obligado a vacunar. Claro, y esto es un revuelo total. Entonces allá hay 3 o 4 figuras importantes, sobre todo 3 mujeres médicas y un hombre, que estando allá en la primera línea de fuego, salen en todo, estos no tienen ningún miedo de nada, en todos los programas hablan abiertamente, se reúnen, entonces han hecho ¿sabéis aquello de la Plaza de Mayo de los argentinos, que tuvo las madres de la Plaza de Mayo, que tuvo tanto éxito? Pues un poco yo creo que van por la misma línea. Y se reúnen cada día 22 de mes en un sitio a las 5 no sé qué, y bueno, de momento van pocas personas, pero hay una doctora que va siempre allá y empieza a explicar esto. Entonces a mí esto ver cómo esta gente, bueno, claro, porque ellos de hecho tienen un estímulo mucho más fuerte que nosotros, porque les están obligando, y a veces parece como que estas cosas que son adversas mueven más a la gente que las cosas medias tintas, ¿no? Entonces ellos están reaccionando mucho y bueno, pues saber que hay gente que está, y bueno, que en Italia, por ejemplo, hace años que también se quiso obligar, salieron un montón de personas y manifestaciones de padres en la calle que tampoco salían los medios normales, pero quiero decir que lo importante es que la gente, aquello como hemos empezado, que es que el poder de nuestro cuerpo es soberano y nadie puede obligarnos a nada. Entonces esto nos lo hemos de creer, porque hay mucho miedo, y claro, yo el miedo lo entiendo, pero no sé, bueno, y ahí lo dejo, porque yo creo que ya no es mi función, que es los padres tienen que juntar o hacer. Una de las cosas que digo también, siempre dicen, es que bueno, podemos no vacunar, pero en el cole nos obligarán, ¿vale? Como decía antes, estas noticias van a obligar a vacunar a los niños para escolarizarlos. Entonces yo digo, bueno, pues todo nos está diciendo que hay que salir del sistema educativo. Entonces ya dejar de escolarizar a los niños, dejar del sistema sanitario, dejar del sistema educativo. Tal vez es esto lo que nos están pidiendo todos estos niños hoy en día, estas generaciones. Y bueno, y hasta aquí. Y entonces, pues no sé, yo lo dejo aquí porque la pila ya está a medias ya. Y si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta o algo. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.